La función WP Localize Script nos va a permitir enviar información de PHP a JavaScript. Originalmente esta función se realizó para enviar variables que van a ser o cadenas que van a ser traducidas. Como en JavaScript no tenemos localización por defecto en WordPress, aunque hay algunos frameworks que nos pueden servir, vamos a utilizar esta función para enviar cadenas que después se traducirán a través de los archivos pod y mod en JavaScript. Bueno, pues un ejemplo de esta función es este que vemos aquí en PHP. Como veis, tenemos esta variable translation array, que es un array con esta cadena que va a ser traducida, como vemos aquí, una cadena a traducir y el dominio del plugin o del tema que vayamos a utilizar, pero también podemos pasarle alguna información concreta. Por ejemplo, aquí un valor, pues cualquiera, ¿no? Como decíamos originalmente, esta función se utilizó para traducir cadenas, pero a día de hoy se utiliza también para enviar información de PHP a JavaScript. En la función WP Localize Script tenemos el manejador, que será el que hayamos registrado en nuestra función WP Register Script, y el nombre del objeto. Esto es muy importante porque el nombre del objeto es el que nos va a servir para después acceder a esa información en JavaScript. Y por supuesto la variable que tendremos que pasarle. Así que los tres parámetros obligatorios serán manejador, nombre del objeto y variable con la información que le vamos a pasar. Finalmente vemos cómo se incrusta el script como vimos en la sección anterior. ¿Cómo se recibe esta información en JavaScript y se maneja? Pues aquí tenemos un ejemplo, simplemente un alert en el que tenemos el nombre del objeto y, por ejemplo, la cadena, o podríamos poner también aquí, recordáis la otra variable o la otra información que le pasábamos, a value, pues podríamos también poner a value y nos saldría la información que tenemos en esa variable. Básicamente tenemos un manejador o un nombre de objeto y después las variables dentro de un array o una variable simple en la que contenga esa información. Normalmente se suele incluir en un array, puesto que vamos a incluir muchas cadenas de texto, o en un array multidimensional si vamos a incluir diferentes tipos de cadenas de texto para diferentes tipos de traducciones. Bueno, pues este es el ejemplo de cómo utilizar la función WP Localize Script tanto en PHP como recibir esa información en JavaScript. Vamos a ver ahora unos ejemplos prácticos de cómo utilizar esto en temas y en plugins.